usted vino a esta tierra y hace parte conmigo de esta visión y esta casa para poder arrancar de raíz y de cabeza asuntos generacionales que por años han detenido la manifestación de la boda y la manifestación del propósito eterno de Dios. Dios es amor. Y eso no es un versículo para pegar por allí, es toda una revelación profunda del amor de Dios. ¿De qué manera amó Dios al hombre? Yo vivo por lo que el que salvó y murió por mí dice de mí, y él dice de mí que me creó en espíritu perfecto, me creó en la congregación de los primogénitos y me creó para ser su imagen y su semejanza. Oh Señor Jesús, mi alma te desea. Paz y gracia para toda la iglesia, vuestro Señor Jesucristo. Damos gracias siempre a nuestro Padre eterno por esta salvación tan grande, por esta perfección tan grande que Dios mismo está produciendo en vuestros corazones. Damos gracias al Padre por ofrecernos un pacto de gracia en el cual nosotros en este tiempo hemos podido ser recipientes de toda esta herencia, de toda esta riqueza que está encapsulada en la persona del Hijo de Cristo Jesús. Así que bendecimos al Padre porque al darnos al Hijo nos ha entregado todo. No hay nada que falte una vez que el Hijo fue entregado y nosotros hemos recibido al Hijo completo. Por lo tanto, ahora teniéndolo a Él, estamos totalmente completos y perfectos en Cristo y satisfechos por toda la riqueza inescrutable que se encuentra en Jesucristo el Señor. Amados, paz y gracia para todos. Recordemos que estamos fluyendo en el libro de los Reyes. Estamos utilizando el álbum de las fotos que el Padre nos permitió que quedara en la tierra, llamada las Escrituras, también conocida por otros como la Biblia. Eso es un álbum de fotos. Por eso, quien usa las Escrituras para otra cosa que no sea ver a Cristo en cada letra, en cada tilde, en cada versículo, va a generar divisiones y va a generar contiendas y conflictos con otros. Porque las Escrituras es un álbum de fotos. Es igual como allí en casa, todos tenemos allí álbumes de fotos que es para ver, para sentir emoción, para recordar con gozo. Lo mismo en las Escrituras encontramos múltiples fotos de Cristo Jesús antes de que se presentara encarnado en la tierra. Entonces estamos aprovechando esta primera porción de las Escrituras llamado el Antiguo Testamento, que allí encontramos múltiples fotos que permiten que nuestro corazón siga produciendo amor y deseo por el amado de nuestras almas, Jesús. Bienvenidos al capítulo 3, ya estamos en el tercer capítulo del primer libro de los Reyes. ¿Qué vamos a encontrar en este capítulo? Primero vamos a mirar el nombre. El nombre del capítulo se llama La sabiduría del rey, la esposa del hijo. La sabiduría del rey, la esposa del hijo. Entonces, ¿qué nos dice el capítulo? Que Salomón siguió los pasos que su padre le dijo. Recuerden que David, en el capítulo 2, le dijo a Salomón antes de morirse: ama a Jehová, no te apartes de la ley, hace juicio a los enemigos, recompensa a los que hicieron la voluntad de David. Y eso lo hizo Salomón. Nos dice el capítulo 3 que Salomón amó a Jehová, que amó la ley. ¿Y cómo lo comprobó? Haciendo sacrificios. Dice que hacía sacrificios por mí allí en el tabernáculo. Mostraba su amor para con Dios y nunca se apartó de la ley. Y nos dice el capítulo que en sueños se le apareció Jehová a Salomón y le dijo: pídeme lo que tú más deseas. Y allí Salomón le pidió entendimiento y discernimiento para juzgar y gobernar a la nación de Dios. Una petición que dice que le agradó a Jehová lo que Salomón pidió. ¿Por qué? Porque no pidió algo para sí mismo, sino que pidió algo para complacer al mismo Jehová, al mismo Padre que lo colocó en el trono. Entonces Dios dijo que además de otorgarle el entendimiento y el discernimiento llamado sabiduría, le iba a añadir cosas que no pidió, como riqueza, fama y gloria. Y allí se cumple lo que Jesús nos dice en Mateo 6:33 cuando dice: busca, pide primeramente al Padre, busca primeramente lo que es del reino, el reino de Dios y su justicia, y lo demás será
añadido. Salomón aquí aplicó esta palabra, pidió primeramente lo que era justo, lo que le agradaba al Padre, lo que le complacía al Padre, lo que necesitaba el Padre, y por eso se le añadió luego lo que necesitaba. Porque muchas personas no reciben porque primeramente hay que buscar el reino de Dios, hay que pedir es lo que al Padre necesita y luego Él añade lo que nosotros necesitamos. Entonces ahora Salomón, Dios le va a otorgar un espíritu de sabiduría. No fue que le otorgó un libro, le otorgó un espíritu, una porción del espíritu que se iba a manifestar en él en forma de entendimiento, en forma de discernimiento. El mismo espíritu que tuvo Sansón, el mismo espíritu que tuvo Jefté, el mismo espíritu que tuvo Moisés, solo que en Salomón se manifestaba en forma de entendimiento, no en forma de fuerza, sino en forma de discernimiento, sabiduría y juicio. Ahora, Salomón, el mismo pueblo de Israel, empezó a notar que sí, este hombre tenía una porción espiritual que lo hacía ser distinto a las personas naturales. ¿Y cuál era la porción? Que tenía un entendimiento que no era natural, tenía un entendimiento elevado, divino, una sabiduría operaba en él que no era de la tierra. ¿Por qué? Porque la recibió de parte de Dios en forma de espíritu. Entonces allí incluso nos va a mostrar la escritura que comprobó este espíritu de sabiduría y discernimiento que le dio el Padre en un caso que él juzgó, en un caso de dos mujeres que además la escritura nos dicen que eran rameras, y allí nos muestra que incluso Salomón no la juzgó por el oficio, sino la juzgó por la condición que presentaban su necesidad. No juzgó que se prostituían, sino juzgó fue la necesidad que tenían las dos por el cual se presentaron al rey. Entonces, que nos muestra que estas dos mujeres, que aunque eran rameras, también fueron madres, quedaron embarazadas y en algún momento de descuido una mujer asesinó a su propio hijo sin intención y murió su hijo, y al ver a su hijo muerto por su descuido lo intercambió por el hijo vivo a la otra mujer ramera, y ahora decía que ese era el hijo de ella. Y la mujer que realmente era madre de este hijo, por su intuición y por su sentir de madre, decía: no, este hijo es el mío y tú lo cambiaste. Y eso fue la disputa que le llegó al rey Salomón, y el rey Salomón, con un juicio muy sabio, pidió una espada diciendo: vamos a partir a este hijo y le damos la mitad a cada uno, y allí descubrió cuál realmente era la madre genuina y lo entregó a esta madre para que pudiera disfrutar a su hijo. Entonces allí todo el pueblo de Israel dice que se maravillaban de la manera como Salomón discernía, como Salomón entendía los temas, entendía la vida. Entonces allí se fue manifestando el espíritu que estaba sobre él. Había un espíritu sobre el rey Salomón. Sobre David había un espíritu que era el espíritu de guerrero, de valentía, pero sobre el hijo no, había un espíritu no de guerra, no de valiente, de fuerza, sino de entendimiento, discernimiento, y se comprobó en las escrituras. Entonces ahora pues Israel tiene un rey que, además de tener un corazón muy amante de Jehová, de la ley, también tenía una mente brillante, una mente de mucho entendimiento y de mucha sabiduría. ¿Qué más nos dice el capítulo? Que además de eso, Salomón, después de edificar su casa, después de edificar los muros, la casa de Jehová, su casa y los muros de la ciudad, trajo para la ciudad de su padre, para la ciudad de David, a su esposa, una esposa gentil, una esposa egipcia, y la trajo para su placer a su ciudad. También nos dice que Salomón, después de traer a su esposa a la ciudad de David, ¿qué más hizo? Que siguió mostrando la sabiduría allí en ese pueblo llamado Israel. Entonces vamos ahora a aprovechar esa foto que está allí para ver a nuestro amado y deseado Cristo Jesús, porque recuerde que todo esto es para ver a Cristo. Esto es una foto en blanco y negro de Cristo Jesús. Se parece a lo antiguo, ¿verdad? Las fotos eran en blanco y negro. Ahora por el Espíritu Santo las pasamos a full definición, full color. Es capítulo 3. Recuerde que lo llamamos la sabiduría del rey. ¿Por qué? Porque recibió un espíritu de sabiduría. Por eso en el nuevo pacto el apóstol dice: el que le falte sabiduría, pídela a Dios, porque Dios la da en forma de un espíritu. Pablo dice: y el mismo Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación.
Entonces Salomón recibió un adelanto del nuevo pacto, lo recibió en el antiguo pacto, y eso lo hizo ser el más famoso entre sus días y el más brillante. Una mente con mucho entendimiento y con mucho discernimiento. ¿Qué hizo Salomón? Lo que allí hizo nos va a mostrar la obra de Cristo, la obra del Hijo de Dios. Entonces vamos a verlo detallado. Entonces, ¿qué vamos a encontrar de foto de Cristo en este capítulo 3? Que Salomón le pidió a Dios que le diera un espíritu de discernimiento y de entendimiento, de sabiduría, para poder complacer a Dios en el ejercicio de su reino. Allí nos vamos a dar a Cristo, porque Cristo, mayor que Salomón, no recibió una porción del Espíritu, sino que todo el Espíritu de Dios estaba en él y con él y dentro de él. Por eso el mismo Jesús dijo: el Espíritu de Jehová está en mí, está sobre mí. Entonces, asimismo, como Salomón recibió algo de Dios, un don de Dios, un Espíritu de Dios para cumplir la misión de Dios, el Hijo de Dios recibió también todo el Espíritu y la esencia de Dios para satisfacer a su Padre. ¿Y por qué Cristo es superior a Salomón? Porque Salomón, aunque hacía muchos sacrificios, 1000 sacrificios, siempre presentó la sangre de corderos inocentes. Pero Cristo Jesús supera a Salomón, porque Cristo Jesús ofreció su propia sangre al Padre para complacerlo. Entonces Cristo es una foto mayor entre Salomón, porque Cristo hizo algo superior. Ofreció no la sangre de un cordero, de un animalito creado, sino su propia vida y su propia sangre. Ahora Cristo, como Salomón, complacieron al que los envió. Por eso el Hijo en la cruz dijo: Padre, he consumado tu envío. Lo que tú me diste, con lo que me diste, lo cumplí. Y Salomón también usó lo que Dios le dio para cumplir la misión del reino. ¿Qué más vamos a encontrar en foto de Cristo en el capítulo 3? Que Salomón juzgó a 2 mujeres rameras que tenían un hijo, uno un hijo muerto y el otro el hijo vivo. De la misma manera que Salomón juzgó a 2 mujeres rameras, Cristo Jesús, cuando vino y juzgó a 2 naciones rameras, a 2 pueblos que se prostituyeron: a Israel, que es la primera mujer ramera que se prostituyó con los ídolos, y a los gentiles, que también nos habíamos prostituido detrás de muchos dioses, de muchos ídolos. De las 2 mujeres son 2 pueblos que fueron juzgados por el Hijo, aquí por Salomón, en la realidad por Cristo Jesús en una cruz. ¿Qué trajo Salomón para juzgar a las 2 mujeres rameras? Una espada. ¿Qué trajo Cristo Jesús para juzgar a las 2 naciones que se habían prostituido detrás de ídolos? Una cruz. Salomón con una espada pudo hacer juicio, y Cristo con una cruz nos hizo el juicio a todas las naciones, por habernos apartado de Dios, por habernos prostituido detrás de ídolos y dioses falsos. Entonces ahora las 2 naciones recibieron hijo. La primera mujer ramera recibió un hijo y la segunda mujer ramera recibió un hijo. De la misma manera, Israel fue la primera que recibió el hijo, y los gentiles luego recibimos el hijo también de Dios. Pero Israel en un descuido se adormeció en el entendimiento, y en un descuido hizo lo mismo que la mujer ramera. En un descuido mató al hijo. Y nosotros los gentiles, cuando nos dieron el hijo, lo amamos, y ahora lo cuidamos y lo deseamos. Por eso Israel tiene la sombra de que, aunque recibió el hijo, no lo pudieron entender y ver. En un descuido mataron al Hijo de Dios. Pero los gentiles, al presentarnos el Padre al Hijo, lo recibimos, lo concebimos, lo abrazamos y le decimos: Él es el Hijo de Dios, y nosotros lo amamos y lo deseamos. ¿Qué más nos muestra el capítulo? Que además Salomón, después de edificar la casa de Dios, después de edificar su casa y los muros de la ciudad, trajo a su esposa gentil egipcia a su reino. Y lo mismo estamos esperando el Espíritu y la iglesia, y por eso decimos: ven, Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo dijo a los apóstoles, a los discípulos: voy a ir a preparar morada, estoy haciendo las casas. Y cuando ya Cristo edifique los muros de Jerusalén, los muros que están caídos, ven, ya traerá a su esposa al vivir a la ciudad de Dios, a la ciudad de Dios. Por eso, mientras que eso acontece, seguimos
enriqueciendo nuestro entendimiento, aumentando el amor y el deseo por Cristo, y junto con el Espíritu le decimos: ven, Señor Jesús, mi alma te desea. Amados, capítulo 3, la sabiduría del Rey, la esposa del Hijo. ¿Quién es la sabiduría hoy? Cristo Jesús es la sabiduría de Dios. Y si usted recibió a Cristo y yo, la sabiduría está dentro nuestro, porque Cristo es la misma sabiduría. Y la esposa del Hijo es su novia, la iglesia, que seguimos esperándolo, pero que mientras que Él viene, el novio viene, seguimos buscando el aceite, haciendo arder el deseo para que no lo enfríen las circunstancias, no lo enfríe el tiempo, los problemas, los afanes. Entonces seguimos haciendo arder, que se ilumine este amor por medio de las fotos que están en el álbum llamados Las Escrituras. Amados, paz, gracias a todos. Recuerde, si puede compartir y multiplicar estas fotos, en el nombre del Señor.